¿En serio? ¿En serio? Juan, una cara de guerrero, enojado así. Un guerrero. Hermano, usted es un guerrero. Usted es un guerrero. Siéntase así, usted es un guerrero. Ustedes han sido golpeados. Muchas veces se han caído y se han vuelto a levantar. Y como medio monos porfiados, como dicen por ahí. Pero eso va formando un carácter. Y muchas veces ese carácter se va poniendo aquí en la cara, se va reflejando en la cara. Y en eso es porque usted tiene una impronta. Así que si le hablo un poquito fuerte, si empiezo a tocar la herida por ahí, usted es un guerrero, así que usted aguanta cosas mayores. Amén. Así que si de repente escucha un ouch, tenga calma. Usted es un guerrero. Ok, la semana pasada se nos estuvo compartiendo acerca del camino a Sucot. Y en ese camino a Sucot, específicamente no íbamos a tratar directamente con el significado de Sucot, sino con la figura. Y esa figura tiene que ver con que Jesús quiere tabernaculizar con nosotros. Esa es la figura. ¿Qué significa tabernaculizar? Significa vivir, morar, hacer casa. Y la pregunta que se nos hacía era, parte de esa figura es salir para entrar a la casa. Y la pregunta era, ok, estamos saliendo. Y la pregunta era, ¿pero estamos entrando? Esa era una pregunta que se nos hacía. ¿Estamos entrando a ese tiempo? Entonces, este es un tiempo para hacer casa. Y hay una cosa curiosa porque para los judíos, hasta el día de hoy, ellos arman sus tiendas. Incluso los que viven en departamentos, a veces le colocan un tipo palafito y se colocan ahí, entendiendo por ley, por una ley religiosa, que a lo menos una comida tenían que pasarla ahí, para no romper la ley. Entonces ellos arman su chocita, o a veces dentro de la misma casa hacen una carpa y se quedan ahí por lo menos un rato y algo tomarán, un desayuno, y pasan ese tiempo. Pero realmente lo que el Señor quiere es que nosotros seamos esa carpa, esa choza, que nosotros seamos esa casa. Entonces, juntamente con eso, se nos hablaba de que en ese proceso de poder entrar vienen a manifestarse también algunas cosas. Dentro de esas cosas que se vienen a manifestar está lo que ya nos han venido conversando, que nos han venido enseñando acerca de esta manifestación del dídimo, ¿cierto? Y hay dos figuras que aparecen allí, que tienen que ver con la sangre y con el agua. Dentro de esas figuras que aparecen, aparecen en una etapa de entrar, en una etapa de juventud, donde aparece el león de melena corta, ya que es una etapa de juventud, una etapa donde ya está tomando más fuerza, más carácter. No que ya está maduro completo, sino que está en esa etapa. Todavía le salen sus gallitos, pero está cambiando la voz. Ya le está saliendo una voz más ronca, ¿ya? Pero está en ese proceso. Juntamente con eso, comienza a manifestarse algunas cosas dentro de la sangre y dentro del agua. Dentro de la sangre comienzan a moverse algunos principados, potestades, y que, como se nos decía, no son tan fáciles. Yo, como persona natural, no puedo llegar y sacar eso porque está a un nivel de principado.
nivel de príncipe. Entonces alguien mayor tiene que venir a liberarnos. Un rey, otro príncipe. Y en eso mismo comienzan a aparecer algunas figuras que nos empiezan a explicar ciertas situaciones y cómo operan. Y se nos presentaba la vida de Esaú y Jacob. Y en ese carácter de Esaú presenta una voluntad terrenal, sin importancia de lo que son de las cosas del Señor, sin importancia de lo eterno. Pero por otra parte, ese Jacob presenta el anhelo, el deseo de alcanzar las cosas del Señor, alcanzar la bendición. Pero tiene un tema, que en su interior hay pugnas. Y en esas pugnas, en esas peleas internas que están operando, comienza a manifestarse estas dos cositas. Pugnas por la sangre, pugnas por las palabras, pugnas internas y externas. Y presentan estos dos enemigos, externos y internos. Y vemos cómo cuando Jacob comienza a huir y pasa por Betel, huyendo de Esaú, levanta un primer altar con esa piedra donde asienta cabeza en Cristo, y comienza a ver cómo los ángeles suben y bajan. Y él comienza a hacer un voto. Si tú me bendijeres, tú serás mi Dios y yo te voy a dar diezmo de todo. ¿Ok? Pero pasan 21 años de esa situación y donde pasa todo lo contrario. Hay una tremenda oposición para que él vaya avanzando. Y él, ya después de esos 21 años, comienza a separarse y comienza la salida de su parentela, de su suegro Labán. Y por otra parte, comienza a colocar límites con el majano. Y a través de eso, él comienza un proceso ahora a enfrentar las situaciones del pasado, situaciones que dejó hace 21 años atrás y que no las había solucionado. ¿Había sido bendecido? Sí, pero ahora era el momento de enfrentarlas. Yo no sé si a ti alguna vez te ha pasado que has tenido que enfrentar situaciones que están tan atrás que te empiezan a tiritar las piernas y no sabes si te va a salir la voz, no sabes si vas a tener el carácter de poder enfrentarla o te vas a quedar paralizado. En esa situación estaba Jacob. Pone el majano, sabe que el Señor le dijo sal, ahora es el tiempo, ok, pero se empieza a complicar la cosa. Entonces comienza un proceso de humillación para él. Y como se nos hablaba, ese proceso de humillación comienza con 7 inclinaciones, por así decirlo, 7 humillaciones. Y va humillación, humillación, o sea, va de gloria en gloria. Y en ese proceso comienza a entrar al vado de Jaboc. Y en el vado de Jaboc, fíjense que deja pasar a toda la familia y queda él solo. Y en ese proceso de quedar él solo, aparece el ángel. Pero lo primero que sabe, se empieza a luchar con el ángel. Necesito tu bendición. No te voy a soltar. Y el hombre era duro. Era duro. Era como los monos porfiados. Duro. Y no lo iba a soltar, porque era su esperanza. Era su esperanza. Yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar. Imagínate 21 años experimentando engaño,
traiciones, situaciones del pasado que venían de los papás y que necesitaban ser tratadas. Y ahora tiene que venir al encuentro de su hermano y no sabía cómo lo iba a enfrentar. Recuerden que él empieza a planificar toda una estrategia de cómo enfrentarlo. Ya voy a tirar a estos primero, que esto ahí están carne de cañón. Esto es segundo, esto es tercero. Yo voy al último, porque la palabra del Señor es para mí. Yo voy al último. Entonces, en ese proceso de humillación, de entrar por esa estrechez, de pelear con el ángel, entonces, pasando eso, llega a Siquem. Y Siquem tenía una figura o proviene la palabra de Shekinah, de la gloria de Dios. Y luego que pasa eso, comienza a tratar con los zarcillos, con los ídolos de la casa. Pero ya ahora es mucho más fácil, porque entró en la gloria. Entonces ya toda la oposición que había por la sangre, por las aguas, ahora el Señor las comienza a tratar. Y veíamos juntamente con eso que la iglesia primitiva también tenía estos aspectos, como se nos hablaba ahora en el tiempo de adoración. La iglesia tenía dos lugares donde se manifestaba. Uno era en la casa, donde estaba la comunión, donde estaba la operación del Espíritu Santo allí, el aceite. Pero también se reunían en el templo, específicamente en el pórtico de Salomón. Y en el pórtico de Salomón, en el lugar donde ellos se reunían, había un ambiente de 12 leones, 12 figuras que representan el gobierno. Y era un lugar de juicio. Y ahí era donde Jesús constantemente venía a juzgar. Y venía a peripatear, venía a establecer el reino. Y en ese lugar era donde la iglesia, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, viene de nuevo a establecer en el mismo lugar el reino y a establecer su gobierno sobre la tierra. Y comienzan a aparecer tres aspectos allí: la sangre, que es lo que se trata en el templo, el agua, pero también el aceite. Y hasta ahí más o menos es el resumen de lo que nos compartió Pastor Fernando la semana pasada. Yo quisiera que pudiéramos orar y luego abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 7. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú vengas a conectarnos en este tiempo, Señor, con lo que tú quieres hacer. Ven a abrir nuestros ojos y ven a manifestar, Señor, tu gloria. En el nombre de Jesús, abre nuestros sentidos. En el nombre de Jesús, para poder entender, para poder comprender y que nuestro espíritu venga a activarse, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, quita toda somnolencia, quita todo cansancio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a leer, hermanos, y vamos a leer harto. Así que tome su Biblia y vamos a comenzar a leer. Evangelio de Juan, capítulo 7, dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, o sea, Sucot. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Por qué le decían eso? Porque ni aun sus hermanos creían en él. Y aquí hay una primera pregunta. Es una incredulidad que está operando en la casa. ¿Hay incredulidad en nuestras casas?
que no están creyendo en la obra de Cristo en nuestras vidas? Es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Hay incredulidad de la obra de Cristo que está haciendo en nosotros? Porque fíjese lo que hace Jesús. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, siempre está listo. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho eso, se quedó en Galilea. Y Galilea tiene que ver con los ciclos. Jesús comienza a tratar aquellas cosas de incredulidades de la casa. Una vez que los trata, comienza a subir. Entonces comienza a tratar esto. Y aquí yo quiero hacer una pregunta, porque fíjese que nosotros tenemos tres cosas que como cultura nos afectan. La primera, para nosotros los chilenos, ¿hay algún hermano extranjero por aquí o no? A ver, no veo. Puro chileno. Allá está la hermana Jenny. A nosotros una de las cosas que nos afectan como chilenos es que no nos den las gracias. Y pucha que nos afecta. Si no nos dan las gracias, nosotros nos sentimos ofendidos. Oye, ¿y este qué se cree? ¿Cree que estoy a sus órdenes? Ni siquiera me dio las gracias. Para nosotros como chilenos nos afecta. Yo, hermana Jenny, ¿es verdad o no? Sí, es verdad, ¿cierto? Nosotros como chilenos, si no nos dan las gracias, ¿por qué? Porque nosotros tenemos como costumbre para todo. Me pasó una hojita, gracias. Permiso, sí, adelante, gracias. Y todos damos gracias. Una vez, hace muchos años atrás, fuimos con Anita a compartir un matrimonio de una amiga argentina y estuvimos allá. Y nos hicieron pasar, fuimos a la 11. Y en la 11, para los argentinos, es bien simple. Pero yo acostumbrado como buen chileno a dar las gracias, cuando empezaron a pasar el mate, yo dije, gracias, listo. Y en la segunda vuelta, me saltaron. Y después la tercera vuelta, de nuevo me saltaron. Y de repente me dijeron, ¿queréis más mate? Sí. Y ahí se pegaron y me dijeron, de veras que tú soy chileno. Po. Nosotros nos damos gracias, porque cuando nosotros decimos gracias, es que ya no quiero más. Y dije, sí, es que nosotros como chilenos siempre damos gracias. Perdóname, dije, hermano, perdóname. La otra cosa es que nosotros como cultura chilena, hay algo que también nos afecta. Y que también la hermana Jenny debe saberlo. Para nosotros, si no tenemos a la hora de 11 un té y un pan, nosotros no somos felices. ¿Es verdad, hermana Jenny? Es verdad, ¿eh? Podemos tener una cena, podemos comer un asado, pero tenemos que tener un té y un pan. Si no, algo pasó. Algo pasó. Claro, algo nos faltó. Pero nos dieron 11, simplemente. Entonces para nosotros como chilenos eso nos afecta. Y hay una tercera cosa que también nos afecta. Y nos afecta harto. Porque está aquí metido en la entraña. Y que son las fiestas patrias. 1 de septiembre. Se siente. Y como que ya empiezan a moverse solo los pies. Hermana Jenny, ¿cómo se celebra en Venezuela la fiesta patria? Normal, hermano, muy normal. Allá no se hace lo que se hace aquí. No. Ok, para nosotros, los chilenos, es re importante las fiestas patrias.
y nos complican, porque cuando ya cada vez que se acerca más, ya pasamos la quincena, ya como que nos empezamos a soltar, ya se siente la empanada, ya se siente el asado, alguien está prendiendo el carbón. Claro, y el aguinaldo también. Y empiezan ahí en Facebook, no me etiquetí. ¿Ah? Ok, esas cosas nos afectan a nosotros como cultura. Y la pregunta de eso es, ¿a cuánto de nosotros nos afectó juntarnos en este tiempo con las casas, paternas o maternas? ¿Qué provocó en nosotros? ¿Provocó algún retroceso? Porque aquí Jesús, antes de subir a la fiesta, empieza a salir esto, la incredulidad. ¿Y saben qué? A Jesús lo complicó. ¿Por qué? Porque tuvo que arreglar ciertas situaciones allí en Galilea, a tratar esos ciclos. Una vez que los trata, sube a la fiesta de Sucot. Hermano, ¿te desconectaste del Señor en este tiempo de Sucot, en este tiempo de fiestas patrias? ¿Fuiste transportado en esos 3 días a otro lugar que te desconectó y de repente apareciste, ¡pum! ¿En qué estábamos en la iglesia? ¿Te pasó, no? Sí. ¿Se escucharon las críticas que nos hicieron por ser cristianos? ¿Se escucharon las críticas por venir a la iglesia? ¿Sí? Entonces, Jesús viene a tratar eso primero, antes de subir a la fiesta. Y dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo, estoy leyendo en el 7:12, acerca de él, entre la multitud, pues unos decían, es bueno, otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras? Sin haber estudiado. Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Y fíjense lo que comienza a pasar. Porque ahora Jesús se la manda de vuelta. Dice, ¿no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuran matarme? Ese mismo reclamo que hicieron acá a la familia, ahora comienza a hacerse acá camino a la fiesta. ¿A usted le pasó en este tiempo de fiestas que en esos reclamos comenzaron a reclamar y decir, oye, pero ¿qué tanto nos habláis del Señor si nosotros te conocemos? Pero vienen a juzgar en nosotros nuestros cambios que han sido para bien. Pero los cambios que ellos no han tenido, no los juzgan. Entonces, fíjese lo que comienza a pasar. Dice, y respondió la multitud, dijo, este tiene demonios. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos se maravillaron. Por cierto, Moisés odió la circuncisión, no que sea de Moisés, sino que de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en día de reposo saneé a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces lo que comienza aquí Jesús a hablar
Hay toda una pugna. Y aquí van a empezar a dar cuenta dónde está operando esa pugna. Entonces decían unos de Jerusalén, pero ¿no es este al que buscaban matarlo? Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido verdaderamente los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Han dicho alguna vez? Oye, yo conozco de dónde venís, po. Tú soy de Cerro Navia. Conozco las maldades que te mandaste, po. ¿Qué me venía a contar del Evangelio ahora? Si conozco todas tus yayitas, po. Miren lo que le responde Jesús. Dice, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban agarrarlo, prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado la hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que este. Y fíjense lo que comienza a aparecer ahora. Los fariseos, oyendo a la gente que murmuraba de estas cosas, y los principales sacerdotes enviaron alguaciles para que le prendiesen. Estas dos figuras de fariseos y principales, una de las cosas que se nos hablaba la semana pasada, que dentro de la sangre, los enemigos de la sangre comienzan a operar con principados. Ahora, ¿qué relación tiene un sacerdote? ¿Cuál es la función dentro de las muchas que tiene de ser un mediador entre Dios? ¿Cuál es una de esas funciones? A ver por acá, este hermano, Juan Pablo, una de las funciones que tienen los sacerdotes. Proteger a su hijo, a su hermano. Edmundo, una función que tengan los sacerdotes. ¿Prestar cobertura a sus creyentes? A ver por acá, Pastor Fernando, algún de que siempre me tira. Una de las primeras funciones que hace al entrar al tabernáculo el sacerdote. Era propiciación, era la propiciación de la sangre, y esa sangre ellos la llevaban al lugar santísimo donde la vertían 7 veces, principalmente. Un 7. Entonces, esta figura de sacerdote tiene que ver con la sangre. Pero fíjense aquí lo que dice, verso 32. Dice, y los principales sacerdotes. O sea, este no era cualquier sacerdote, tenía un nivel de príncipe. Entonces estamos hablando de que hay un principado operando en esa sangre. Y esa sangre que está operando allí, recuérdense que este tipo de sacerdotes que estaban para el tiempo contemporáneo de Jesús, no eran conforme a una selección divina, sino a través de Roma. Entonces, hay un nivel de principado operando en la sangre a través de ellos. Esa es la figura, principados operando en la sangre. Y ahora, ¿qué figura tienen los fariseos? ¿En qué se destacan los fariseos? ¿Qué es lo que era Pablo? Pablo era un fariseo. Si yo digo Pablo, Omar, ¿qué me dice usted de Pablo? ¿Qué es lo que era Pablo? Pablo era un perseguidor de los cristianos al principio, y después al convertirse pasó a ser para nosotros los gentiles el más importante, porque por medio de él el Señor
hizo que todos los gentiles pudieran tener la cobertura que tenían los judíos. ¿Cuál era la mayor función que tenía Pablo como, bueno, antiguamente como fariseo? ¿A los cristianos? Era uno de los A ver, aquí un palo blanco. Pablo Blanco. Bueno, él era maestro. Era maestro. O sea, trabajaba con la palabra. ¿Y la palabra qué es lo que representa? ¿En la palabra? Las aguas. O sea, se presenta el principales sacerdotes que tienen que ver con niveles de principado en la sangre, y se presentan las aguas a través de los fariseos, las dos figuras de nuevo. Pero esto, ¿qué es lo que hacen? Mandan alguaciles a agarrar a Jesús. O sea, se comienza a levantar los enemigos de la sangre y de las aguas. Y fíjese cómo comienza a operar, porque la gente empezó a murmurar. Y esto lo agarraron y decimos, vámonos en contra de él. Agarrémoslo ahora. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿y a dónde irá este que no lo hallaremos? Y cuando estaban al otro lado de la barca, ¿y a dónde se nos fue? Ya vamos para allá, crucemos al otro lado. Sí, andaban ahí con un GPS con Jesús. ¿Y a dónde va a ir que no lo vamos a pillar? Si igual lo vamos a pillar. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto? Me buscaréis y no me hallaréis. A donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Si aquí de la nada Jesús comienza a levantar una proclama que no va como dentro del contexto, que comienza a decir, en el último y gran día de la fiesta, estamos hablando de tabernáculo, de Sucot, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Pero qué tiene que ver? Si Sucot tiene que ver con hacer casa, ¿por qué habla de la sed? ¿Por qué habla de la sed? Entonces, esta proclama que él hace nos lleva a lo siguiente. ¿Qué versículo o qué texto ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento que pueda hablar acerca de la sed? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Salmo 42. Veamos qué dice el Salmo 42. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Sabe lo que está diciendo? Y yo decía, Señor, pero ¿por qué tú haces esta proclama? ¿Por qué me la complicas, Señor? Entonces me metí a este pasaje y me metí a ver en qué condición era la que comienza a bramar el siervo. Y me encontré con una sorpresa. Y es que, yo no sé si usted sabía, pero cuando comienza a escasear el agua, comienza a formarse un vado. Es el vado. ¡Oh! Apareció un vado. El siervo comienza a tener problemas y presenta dos enemigos. Y dentro de esos dos enemigos, fíjese, hay uno interno y otro externo. El externo tiene que ver con los devoradores. ¿Qué es lo que hace un devorador? ¿Qué es lo que hace un devorador? Destruye a su presa. Lo desgarra.
la sangre, vuelve a aparecer la sangre. O sea, el ciervo, cuando comienza a escasear el agua, está a vísperas de ser agarrado por el depredador. El depredador tiene la figura de la sangre. Ahora fíjese, ¿cuál es el otro enemigo que tiene? Y es un enemigo interno. Y ese enemigo interno, ¿sabe cuál es? El sudor. Ese animal suda tanto y su olor es tan potente, tan fuerte, que se puede sentir desde muy lejos y queda a expensas del enemigo. Dice, te pillé, cabrito. Estás por ahí, te siento. Como el ciervo, por tener poca agua, no se puede sacar el olor y no le queda otra alternativa que empezar a bramar, empezar a gemir. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Necesito agua para sacarme este olor. ¿Qué representa el sudor? Agua. O sea, sus dos enemigos, interno y externo, tienen que ver con el agua y con la sangre. Entonces tiene una sola alternativa. Y cuando la descubrí, yo dije, wow, por esto Jesús decía esto. El siervo, cuando está en esa condición aproblemada, tiene una sola opción. Y esa opción es comenzar a subir. Pero tiene que llegar a un punto donde se tiene que encontrar en el valle de los lirios. Y se tiene que empezar a adentrar en el valle de los lirios para sacarse el olor y tomar el olor de los lirios. Pero ¿qué dice la Escritura respecto de los lirios? En Cantares 2:1 dice, yo soy la rosa de Sarón y el valle y el lirio de los valles. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Entonces, cuando está complicado, porque comienzan a aparecer los perseguidores de la sangre, los principados que vienen a operar allí en la sangre, que vienen a complicarte, cuando empiezan a moverse las aguas, y te comienzan a delatar por las murmuraciones, porque te afectó lo que ocurrió aquí, y comenzaron a hablar de ti, y se comenzaron a soltar los perseguidores de la sangre y los perseguidores de las aguas. Cuando comenzaron a soltar los alguaciles, no le queda otra al siervo que comenzar a adentrarse. Pero ¿en quién comienza a adentrarse? ¿Quién es la rosa de Sarón y el lirio de los valles? Es Cristo. Es Cristo. Entonces se viene a cumplir la palabra de que Él es el verdadero tabernáculo, no hecho por mano de hombre. No hecho por mano de hombre. Y esto para mí fue más impactante, porque el adentrarse, Él no podía quedar en la orillita de ese valle de lirios, sino que Él se tiene que adentrar y perderse en el aroma. Perderse en el aroma. Va a ser la única manera que su piel comience a tomar el olor, la fragancia de los lirios, y allí se tiene que refugiar. Entonces, todos los enemigos de la sangre y los enemigos de las aguas que lo delataban, ya no lo pueden ubicar. No lo pueden ubicar. Fíjese ahora esto. Entonces, esa proclama que está hablando Jesús, del que tenga sed, venga a mí y beba. Después que se levantaron los principados de la sangre, luego que se levantaron las aguas, comienza a decir y comienza a gritar. Y es un gemido, un bramido, porque está realmente
como hablábamos de Jacob, entró en un proceso de estrechez y ya no le queda otra. Ya no le queda otra, no tiene más opción. O sube, o sube. O queda ahí listo para su presa, para ser devorado. O sube. Y aunque esté débil porque no tiene, porque este animal toma mucha agua, pero como hay escasez de agua y tiene que subir, entonces no le queda otro que en su debilidad comenzar a ascender hasta llegar al valle. Y una vez que llega al valle, tiene que introducirse. Y este es Cristo. Ahora vamos a Levítico. Y con esto quiero ir terminando. Levíticos 23, capítulo 23, versículo 36 y 37. Está hablando acerca de las fiestas solemnes. Y aquí específicamente comienza a hablar acerca de tabernáculos, de Sucot. Y dice, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y el 8º día tendréis santa convocación. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta y ninguna obra de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santa reunión, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová. Holocausto y ofrenda. Fíjese esto, sacrificio y libación. Vuelve a aparecer lo que hizo Jacob, de la libación, de colocar el aceite. Pero hay una situación para nosotros y que tiene que ver con el siervo. El siervo tiene que subir en su debilidad. En su debilidad tiene que empezar a subir y adentrarse en el Señor. Y perder su aroma, perder su esencia para tomar la esencia del Señor. Y esa, ¿qué cosa es sino una ofrenda encendida? Es un aceite. Pero para hacer aceite primero tiene que ser machacado. Tiene que venir ese proceso de humillación, de quebranto, para que pueda salir de nosotros ese aceite. Hermanos, el Señor va a traer la libación, va a traer el agua y la sangre, pero de nosotros tenemos que presentar la ofrenda encendida. Así que yo quiero invitarlos ahora a que se pongan de pie y como el Señor ponga en su corazón, arrodillarse, saltar, gritar, llorar, comienza a encender esa ofrenda encendida.